El protagonista de este vídeo es una de las grandes leyendas de la historia de la automoción, el Porsche 911. Uno de esos coches que se siguen manteniendo a su concepto original después de 60 años, diseñado por y para hacer las delicias de los apasionados de la conducción. En este vídeo os traigo 10 curiosidades de la generación 997, algunas más o menos conocidas, pero otras no tanto, por eso te invito a que te quedes hasta el final. Esto es automovilismo en estado puro, esto es Porsche. En esta ocasión estamos delante de un modelo emblemático, de una leyenda, de un mito, que es nada más y nada menos que un Porsche 911 generación 997, es decir, la quinta de las grandes entregas, de las grandes generaciones del emblemático modelo de Stuttgart. Es una leyenda por méritos propios, porque es la viva imagen de la efectividad desde el punto de vista automovilístico, de la técnica, de la vanguardia de la mecánica, de todo en general, y también por el propio carácter, por la propia naturaleza del coche. Es un coche, como vamos a ver ahora, con un motor que cuelga por detrás del eje trasero, que además que los cilindros están dispuestos horizontalmente, es un motor de tipo boxer, una arquitectura pues única en su especie en estos momentos, en el año 2023, pero que con los años pues ha ganado pues todo su estatus, el reconocimiento del que goza ahora mismo. Esta unidad, que está rematriculada, es del año 2005, es un motor 3800 carrera con cambio manual de 6 velocidades, en un estado realmente bueno y con algunas chucherías, algunos extras que vais a ver ahora en unos instantes. Es una auténtica joya. Cualquier persona que haya probado un 911 con este motor descansando por detrás del eje trasero, con estos frenos, con este tacto, pues sabrá que es una auténtica máquina que puede medirse con deportivos que le superan 100, 200, 300 caballos en potencia sin despeinarse. Una cosa que me gusta especialmente del 911 es la capacidad de la marca, de Porsche, de ser fieles al concepto, al diseño original. El concepto de la arquitectura, como vamos a ver en unos instantes, es prácticamente el mismo, a excepción de la refrigeración, que el que tenía el Porsche original 911 del año 64. Y aparte de eso, el diseño prácticamente permanece inalterado. De hecho, yo no sería capaz de actualizarlo, de mantenerlo vigente sin cambiarlo en una medida tan baja, porque prácticamente, ya os digo, es idéntico. Eso hace que sea inconfundible, que sea prácticamente imposible confundir un Porsche 911. Tiene una imagen, una impronta realmente marcada y perfectamente definida, y es una de las cosas, junto a su técnica, como os voy a comentar resumidamente a continuación, que han hecho que este coche sea un auténtico mito sobre ruedas. Bueno, vamos a empezar por el primer punto, que aunque sea ampliamente conocido, hay que decirlo porque es una configuración única y más aún en el año 2023. Y es que el motor no es que se encuentre detrás, en posición central trasera, como ocurre por ejemplo en un Porsche Boxster o en un Porsche Cayman o en un Alpine de los nuevos, sino que el motor directamente cuelga por detrás del eje, pero cuelga de una forma totalmente evidente, totalmente separada, de tal forma que está plenamente detrás. Es un motor trasero puro y duro, de los que ya no quedan. Como os digo, es una arquitectura, una configuración que no existe en ningún otro coche en la actualidad, una configuración que desde el punto de vista técnico no tiene sentido, desde el punto de vista dinámico más bien, pero que el Porsche 911 en pleno 2023 sigue conservando en sus motores de combustión. Punto número 2. Todos los Porsche 911 tienen una arquitectura de 6 cilindros dispuestos horizontalmente, es decir, es un motor de tipo boxer, de tal forma que la masa descansa paralela al suelo y se rebaja muchísimo el centro de gravedad, que es otra de las variables, aparte de que el motor se encuentre en posición trasera pura y dura, que le dotan de ese carácter, de ese comportamiento tan peculiar, tan efectivo también, tan característico del Porsche 911. En tercer lugar, el motor, la tapa del motor, el capó del motor, como lo queramos llamar, se abre desde la posición del conductor, a través de este mando de aquí. Tenemos capó trasero y capó delantero. Pero a lo que iba, fijaros el prácticamente nulo espacio que tenemos para trabajar en el vano motor de este 911 generación 997. Literalmente es casi imposible ni meter la mano, o sea, operar directamente es prácticamente imposible por nosotros mismos, independientemente de los medios que tengamos,
Pero por ejemplo, para cambiar las bujías tenemos que descolgar el motor hacia abajo, porque como podéis observar y como podréis deducir, es prácticamente imposible pues hacer nada más que rellenar el aceite si fuese preciso, o algunos líquidos, como veis. Aquí tenemos la admisión que, digamos, bebe directamente de las rejillas a través de este conducto. Algunos sensores, como podéis ver, pero el espacio para trabajar es prácticamente nulo. Básicamente vemos la parte superior del motor con la indicación de cilindrada, en este caso 3.8, el alternador y los referidos vasos que os acabo de comentar. Eso es un hándicap desde el punto de vista de que cualquier operación, como puede ser un cambio de bujías, que en otros coches como aquel E36 puede ser sencillísima, aquí conviene o hay que ir directamente al taller, bajar el motor, y eso hace que la factura se encarezca más de la cuenta. Es el principal hándicap de este tipo de coches, el mantenimiento, el coste de poder mantenerlo en óptimas condiciones, pero bueno, sinceramente, y como muchos de vosotros estáis de acuerdo conmigo, merece la pena. Una vez visto el motor, vamos a pasar al interior. Punto número 4, que también es sobradamente conocido, al igual que la posición del motor, son las calidades que tiene este Porsche 911 generación 997 en particular, pero básicamente cualquier Porsche. Y quiero que os fijéis en un gesto, en un hecho revelador. No sé si podéis ver la moqueta al lado de los pedales de aluminio. Fijaros el aspecto que tiene esta moqueta, el grosor, que ya os digo yo que es un grosor que solo he encontrado en otros Mercedes de los años 80 y 90, como el Clase S V12 que tenéis en el canal, como el W124 que también podéis ver en vídeo. Es un grosor de moqueta que ya está en una declaración de intenciones. También los mandos, tanto la posición de las luces como la propia terminación del tablero superior es adictivo incluso. En ese sentido, y teniendo en cuenta obviamente que este coche tiene ya unos añitos, es del año 2005, las calidades son realmente sobresalientes. Continuamos con el interior, punto número 5, haciendo referencia al cuadro de instrumentos. Bendito cuadro de instrumentos, bendita el ingeniero o la persona que decidió implementar todos estos relojes delante de nosotros. Es difícil encontrar un cuadro de instrumentos pues más completo que este, que consta de temperatura del aceite, un velocímetro analógico, como podéis ver, tarado hasta 330, que no se queda muy lejos de la velocidad máxima de este modelo. El cuentarevoluciones justamente en el centro, plenamente acertado en cualquier coche de aspiraciones mínimamente deportivas. Por ejemplo, un Mazda MX-5 lo tiene también en esta posición, o un Subaru BRZ, un Toyota GT86. A la derecha tenemos temperatura de líquido refrigerante, que recordad que en este Porsche ya no está refrigerado por aire, sino que tiene agua, tiene líquido refrigerante, aforador del combustible y un imprescindible, a mi juicio, en mi opinión, manómetro de la presión del aceite. Es prácticamente perfecto, pero ahí no se queda la cosa, porque tenemos el opcional, el extra del cronómetro, del pack crono, aquí coronando el centro de salpicadero. Y que hará las delicias de todos aquellos que les guste ir a circuito de vez en cuando o no, pero ya solamente por estética, por verlo ahí, pues merece la pena, con una construcción, insisto, realmente excelente. Continuamos desde el puesto de conducción, y aunque no sea ningún secreto, en este Porsche 911, que es un rasgo directamente común a este modelo 911, la llave se encuentra a la izquierda del volante. De hecho, ahora a mí mismo no somos conscientes, porque estamos acostumbrados a manejar un botón o una llave ya sea desde la consola central o desde esta parte del tablero. Ya se me iba la mano a modo de reflejo para apagar el coche, pero aquí la tenemos a la izquierda, que es una localización que tiene su explicación desde el mundo de la competición, que seguro que algunos de vosotros la sabéis. Si es así, dejadlo en los comentarios, pero que independientemente de eso le da una personalidad, le da un toque realmente distinguido y que personalmente me gusta mucho. Por cierto, os lanzo una especie de reto, de pregunta. ¿Qué coche de producción española, de producción nacional, ya con más de 45 o 50 años tiene la llave aquí? Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios, porque es un aspecto, una cosa que yo desconocía hasta hace poco tiempo y que la verdad es que me impresionó. Venga, animaros. Continuamos desde la postura, desde el asiento del copiloto, del pasajero.
Fijaros en lo que tiene delante el copiloto, que es una guantera muy bien acabada, a excepción del tirador de la misma, que es de plástico, como los tiradores de las puertas. El único pero que le puedo sacar al interior, honestamente. Pero aquí tenemos doble posavasos. Fijaros qué ingenioso, qué bien integrado está, qué gusto por el detalle y qué accionamiento. Fijaros. Tenemos para el conductor, que queda bastante a mano, y otro para el pasajero. Un accionamiento, insisto, pues realmente bueno, con su gomita aquí debajo para que no resbale la taza o el vaso de plástico, lo que sea, y con una construcción realmente buena, a lo que solo podría echar en falta que esto fuese de metal, pero bueno, sería ya rizar el rizo. Para esconderlos haríamos tal que así. Todo un detallazo y además que en este caso es funcional y realmente práctico. Continuamos ahora en este caso en las plazas traseras. Todos los Porsche 911 tienen configuración 2+2 plazas, a excepción de algunas versiones muy radicales, las GT, que prescinden de ellas. Realmente son 2 plazas teóricas, pero a la hora de la verdad son 2 plazas que a la vista sirven para niños o para auténticas emergencias. Si medimos más de 1,70 m, independientemente de que vamos a tener las rodillas pues pegando en el respaldo, y eso en función de donde tenga regulado el asiento el conductor o el copiloto, nos va a chocar inmediatamente la cabeza en el techo ya por la caída del mismo. Tenemos una caída bastante pronunciada, pero bueno, el caso es que las tenemos. Voy a intentar entrar a ellas. Yo mido unos 76 como sabéis. Entrar no es demasiado tedioso, el respaldo es muy recto, pero a la hora de plegar el asiento está en una posición más o menos normal, pues ya mis piernas, como podéis ver, tienen que salir por ambos lados. Estoy tocando literalmente con la cabeza en el techo, de hecho me tengo que encorvar bastante, pero por lo menos no es ni muy claustrofóbico, cosa que se te ocurre en un Chevrolet Camaro, por ejemplo. Tenemos bastante luz por la luneta y el cristal de la parte trasera, lo cual se agradece bastante. Y digamos que para una emergencia, para un viaje o un trayecto de 20, 30, 40 kilómetros, pues se puede hacer sin ningún problema. Volvemos a lo mismo de antes. Fijaros en las calidades. Tenemos aquí un pequeño hueco, esta moqueta una calidad increíble, los altavoces, las costuras, todo es exactamente igual que en las plazas delanteras, a diferencia de muchos coches en la actualidad, por ejemplo un Mercedes SL de generación actual, que delante tenemos unas calidades y detrás tenemos otras. Y estamos hablando de coches de más de 100.000 euros. Bueno, afortunadamente en Porsche no pasa en la actualidad y no pasaba hace 15, 20, 25 años. Tenemos ahí el techo solar, un gadget imprescindible a mi juicio porque le da muchísima luminosidad a cualquier coche. Y un techo acabado en alcántara que es realmente bonito, delicado eso sí, pero realmente bonito. Y lo mejor de todo es que a pesar de que vayamos flexionados, de que vayamos un poquito forzados, fijaros la pedazo vista que tenemos. Ya solo por eso, en mi opinión, merece la pena hacer un poquito de contorsionismo. De la misma manera que ocurre en un SEAT 850 o en un mundano SEAT 133, el maletero lo tenemos delante, a través de este tirador, como os comentaba anteriormente. Vamos a ver el espacio que tiene, que es relativamente bueno. Tenemos aquí un tirador rojo, si no me equivoco, aquí está. Y bueno, tenemos un espacio pues relativamente profundo, fijaros, cabe prácticamente todo mi brazo, de tal manera que caben pues 2 maletas de cabina de avión y un pequeñito bolso. Todo, insisto, fijaros la terminación del coche, todo perfectamente forrado con la misma tela, exactamente igual que la que podemos tener en las plazas delanteras o en las plazas traseras. Tenemos aquí además, como podéis ver, el cambiador de CDs y la navegación de Porsche, además de un pequeño hueco para guardar algunas cosillas y un botiquín. O sea, la verdad es que está realmente completo el coche. Ahí tenemos en el vano, en la parte del parabrisas, prácticamente el depósito del líquido del mismo. Y bueno, aparte de eso podemos complementar el maletero con las plazas traseras que normalmente irán vacías. De hecho, en algunos 911, creo que este también es el caso, podemos abatir el respaldo trasero para dejar la zona de las plazas traseras perfectamente llana y poder llevar más equipaje. Otro aspecto es la forma de cerrar el capó. Según tengo entendido, si no es así, dejadlo en los comentarios,
o decid vosotros cómo cerráis el capó, es haciendo presión sobre un logo que es muy robusto y que no creo que corra el riesgo de deformarse. Desde la parte delantera, un aspecto que en esta unidad en concreto no podía dejar pasar son los frenos carbono cerámicos. Porsche es uno de esos fabricantes que se atreve a producir sus propios frenos y es una de las características más destacadas, más destacables de cualquier Porsche. Lo exageradamente bien que frenan, es una auténtica locura. En este caso tenemos unos discos de carbono, como os decía, bueno, más bien cerámicos, que tienen la ventaja de que son infatigables, que duran toda la vida del coche, pero tienen la desventaja de que en frío apenas frenan, y cuando lavamos el coche, por ejemplo, pues conviene tener muchísimo cuidado porque hasta que no cogen temperatura y se evacúa la humedad, pues directamente no frenan. Ahora bien, haciendo un tramo, yendo a circuito o haciendo una conducción deportiva, es increíblemente surrealista lo bien que puede frenar este coche. Y eso es bueno, lo sabemos todos los que nos gusta de vez en cuando pues conducir un poquito más rápido, la confianza que te genera a la hora de entrar en una curva. Unido al hecho de que el comportamiento del coche es intachable, lo bien que entra en la curva, el aplomo y la confianza que te genera, eso unido al hecho de tener siempre una frenada inagotable y súper efectiva, hace que este coche con solo entre comillas 6 cilindros y algo menos de 400 caballos se pueda medir a Ferraris, se puede medir a Lambos que le superan en 100, 150, 200 caballos. Porsche es una marca, en mi opinión, que trabaja muchísimo con la técnica, bueno, en mi opinión no, es un hecho objetivo, contrastado. Trabaja una técnica muy efectiva. Si bien un Mustang debe toda su fuerza bruta sacar caballos de un motor, en Porsche se hace todo eficiente, se hace todo efectivo, se hace todo para jugar con las leyes de la física, con la dinámica, con la técnica y para obtener efectividad, digamos, a partir de esa base, a partir de ese camino. Continuamos desde fuera a un hecho que es relativamente desconocido, y es que los Porsche no tienen el depósito detrás básicamente porque no hay sitio disponible. Tenemos el motor y en este caso 2 pequeñas plazas auxiliares. En su lugar tenemos la toma del depósito y el mismo en la parte delantera, que no obedece solamente a razones de espacio, sino que también ayuda a mejorar bastante la distribución de pesos, que ya de por sí es bastante desfavorable por descansar la masa, no solamente sobre el eje, sino por detrás del mismo. Tenemos la toma de depósito aquí, un depósito de 64 litros, si no estoy equivocado, y bueno, en todo caso perfectamente integrada, como podéis ver. Hay superdeportivos que son excelentes, pero el Porsche 911 tiene una cosa de la que muy pocos pueden presumir: carisma. Es una obra de arte de la ingeniería, la eficacia pura sobre 4 ruedas, y es una leyenda por algo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.